Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video. Vamos a repasar unas situaciones que se han presentado con Vinicius. Una nueva situación, vamos a escuchar algo de Mónica Marchante, vergonzosa la actitud de esta señora. Parece que los 80 años que debe tener esta mujer que no le han servido para absolutamente nada porque realmente es lamentable. Vamos a ver porque bueno, Vinicius está ahorita en Madrid, está en España, no para reintegrarse con el Real Madrid, que sería espectacular, sino para enfrentar a la selección de dicho país en el que él juega con su natal Brasil, y ha dado una conferencia de prensa en el que finalmente ha sucedido lo que era previsible que sucediera. Vinicius ha roto en llanto, ya no ha podido aguantar más. Y bueno, creo que son unas lágrimas que a lo mejor le ayudan a liberarse de todo este problema que todos sabemos que está sufriendo. Vamos a escucharle a él. Y incluso en un momento donde pudo haber rajado de una manera bestial y dicho cualquier cantidad de barbaridades, fíjense que el chico ha tenido la sabiduría y la inteligencia para decir, muchachos, gente, es que yo tengo 23 años solamente y estoy seguro y entiendo que tengo muchas cosas que mejorar. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y es justo lo que les estaba comentando. También quiero que repasemos algo de Negreira y vamos a ver después lo de Vinicius. Cerramos con lo de Mónica Marchante, que me pareció asqueroso. Esta señora definitivamente es que no tiene ningún tipo de dignidad. Pero quiero que empecemos con lo del Negreira, porque me pareció también muy increíble lo de este señor. Ahora es TikToker y bueno, no me parece que esté mal, pero sí de verdad no deja de parecerme curioso. Veamos este pequeño clip. Y no, no me peino casi nunca. Sí, soy el hijo de Soy el hijo de Negreira y no me peino casi nunca, que no sé por qué salí corto ahí. Negreira. Y claro que solo visto de negro. Sí, soy el hijo de Negreira. Y lo que sé de arbitraje no es por mi padre. Soy el hijo de Negreira. Y no, no soy del Barça. Qué curioso esto, mira, dice, soy el hijo de Negreira y no soy del Barça. Y fíjense lo que aparece aquí, parece una máquina de esas en las que se jugaba antes al fútbol con unos muñequitos que tú le dabas vuelta, y aparecen unos jugadores del Barça y lo que aparenta ser un futbolista del Real Madrid de cabeza. Además, yo soy de los que piensa que puede que no seas del Barça, pero al final sí hay dinero de por medio. A muchas de las personas, además cuando se trata de muchísimo dinero, le cambia un poquito la voluntad. Tenemos que empezar a reconocer eso a la mayoría de las personas. Todos tienen un precio. Soy el hijo de Negreira. Y claro que el que hace los vídeos es mi hijo. Soy el hijo de Negreira. ¿Y? Bueno, de verdad no acabo de entender este video tan vergonzoso, que yo espero no llegar a ese nivel, porque yo subo videos a TikTok, pero más con informaciones, un poco más seriecitos. Pero ¿qué quieren que les diga? Me pareció un poco loco, y sobre todo ese mensaje subliminal en el que, bueno, se ve ese póster al final de la pared, que es llamativo. Y quiero que veamos otra cosa de Negreira. Esto parece que lo publicó hace unos días y yo no lo había visto, pero creo que va muy relacionado con lo que está pasando hoy, que es el tema de Vini. Y de verdad, muchachos, es de locos lo que ha tenido que sufrir este chico, y hoy se entienden muchísimo más el tema de las lágrimas. Lo que ha pasado me parece mucho más grave que cualquier mala decisión de un árbitro. Ya está bien de siempre echarle la culpa a los árbitros. Vinicius, en el partido del Madrid contra el Leipzig, después de hacer una falta, agredió a un rival. Con ello, puso en riesgo la continuidad del Real Madrid en Champions League. Solo vio la amarilla, por suerte. Pudo ser roja. Para ser un gran futbolista profesional, no solo basta con jugar bien a fútbol. ¿Qué quieren que les diga? Y mira cómo él utiliza la psicología para que el madridista poco listo no le caiga encima. Él dice, no, es que pudo haber puesto en riesgo la eliminación del Real Madrid, como que si a ellos les interesara si el Madrid queda o no queda eliminado en Champions. Es que me parece increíblemente de locos, pero bueno, realmente alguien que está metido en unos cuentos bastante extraños, yo creo que no debería realmente impresionarnos mucho. Quiero que ahora veamos este video del seleccionador de España, que creo que es la primera vez que va a hablar de Vinicius. Bueno, tiene sentido que sea la primera vez. Vamos a ver lo que dice sobre Vinicius, porque evidentemente al enfrentarse el día de mañana le han preguntado por el brasileño. Un top mundial, un fantástico, un excepcional futbolista. No sé, te diría si el 1, el 2 o el 3, pero está entre los mejores del mundo seguro.
o cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y puede ser uno u otro, pero está entre los mejores del mundo, indudablemente, fuera de serie. Un top mundial, un fantástico. Bueno, chicos, ahí está lo que les comentaba de Luis de la Fuente hablando de Vinicius. Es increíble de verdad que la mayoría o prácticamente todas las personas que están de alguna u otra forma enredados o metidos en el mundo del fútbol siempre hablan del Vinicius futbolista. Nadie se atreve a decir absolutamente nada fuera de lo normal. No sé si muchos, seguramente muchos de ellos por cobardía y otros porque realmente lo piensan, como es el caso de Jürgen Klopp, que pese a que Vinicius ha sido prácticamente desde que está en el Madrid una pesadilla para el Liverpool. Klopp siempre le ha demostrado el respeto que seguramente Vini se ha ganado, porque no es solamente que, no, que hablan bien por quedar bien. Vinicius ese respeto se lo ha ganado. Lástima que mucha gente no pueda verlo así. Ahora sí, empecemos a escuchar de las cosas que ha dicho Vinicius. Esto es lo primero que ha dicho, está en portugués. Se entienden la mayoría de las cosas a la perfección, por eso quiero que lo escuchemos y por supuesto lo vamos a hablar en breve. Acredito que eles têm que falar menos de tudo que eu faço de errado dentro de campo, que claro que eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar, mas eu apenas tenho 23 anos e é um processo natural, né? Porque saí muito novo do Brasil e não pude aprender tantas coisas e eu venho estudando, tenho 23 anos e sigo estudando, porque eles, os repórteres daqui da Espanha, que são mais velhos do que eu, não podem estudar, não possam ver o que realmente está acontecendo, que cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar, mas eu vou seguir lutando. Acredito que... Espero que no. Y bueno, amigos, ahí está lo que escuchamos de Vini. Es curioso porque de hecho si retrocedemos el clip un poquito, y de verdad esto me pone como de mal humor, si escuchamos el video completo, si retrocedemos los últimos segundos, vamos a fijarnos, voy a tratar de verlo aquí, que Vinicius de hecho en el momento que está tratando de explicar que él es un futbolista que tiene mucho que mejorar, que solo tiene 23 años, que es un proceso natural, pero que cada vez se siente más triste y siente que el apoyo cada vez es menos, por ende él intenta siempre mejorar esa situación. Y fíjense que sobre el final, ya para lo que dice que se siente muy triste, se le sale hasta una lágrima y hace una pausa en la que se ve que traga, como que dice traga grueso. Es increíble, ¿verdad? Lo que han logrado con este chico es algo impresionante. Vamos a seguir escuchando otro clip que está aquí. No sé si este es el que se derrumba, pero creo que tengo tres, para que más o menos tengan una idea de lo que está sufriendo este chico desde que tiene 18 años. Racismo, acoso, persecución, una cosa de locos. Eu estou seguro que Espanha não é um país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar porque quizás la gente no sabe realmente lo que es racismo. Y eso es muy complicado porque yo con 23 años tengo que enseñar a muchos españoles lo que realmente es racismo y que realmente me afecta, que realmente mi familia se queda muy triste en casa. Y como Julio ha dicho, que antes tenía menos, y yo también pensaba que antes tenía menos, pero desde mi primera vez que he denunciado el racismo en España, en los campos, las cosas van aumentando, porque como ellos no son punidos, ellos tienen más fuerza, que sabe que pueden hacer de todo y sabe que todas las palabras que ellos dicen sobre el color de mi piel me puede afectar dentro del campo y eso intentan hacer para que yo pueda jugar mal, pero hay otras maneras que ellos pueden decir y que yo no voy a tener problema con ninguno de ellos. Yo solo quiero jugar, solo quiero estar bien y que puedo ir a todos los campos de España con la tranquilidad que nadie va a me jugar por el color de mi piel. Es increíble, de verdad. Y bueno, ya vamos a poner la parte en la que se derrumba. Sí me llama la atención porque de hecho una de las cosas que ha dicho y que bueno, lastimosamente no he encontrado el clip, habla claramente de una situación que él está presentando y dice que él no va a irse de España y que no se lo ha planteado bajo ninguna circunstancia, porque eso sería darle la razón a los racistas y creo que estoy totalmente de acuerdo con Vinicius en ese aspecto. Así que
vamos a colocar aquí el momento en el que él se derrumba y que definitivamente es horrible, de verdad. No, no sé, esto no se le puede desear ni siquiera al acérrimo rival porque es fuerte de verlo y es feo y de todo un poco. Vamos a verlo. Para que eu possa fazer o melhor para minha equipe, e às vezes nem sempre é possível. Então, eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Qué triste que muchos de los que estaban allí aplaudiendo probablemente estuvieran involucrados en algún mal comentario en redes sociales, algún mal comentario en un medio de comunicación. Es sencillamente vergonzoso y es doloroso ver este tipo de imágenes en el mundo del fútbol. Se los voy a plantear para quien quiera, al que sea que esté viendo este video, y preguntarles, cuestionarle cuántos de ustedes con 18 años, ahora que Vinicius tiene 23, pudo haber aguantado 5 años de persecución mediática dentro de los terrenos de juego como ha aguantado Vinicius. Es que es asqueroso. Se me ocurren pocas cosas que añadir a esto porque de verdad es que molesta y molesta muchísimo. Voy a cerrar con lo de Mónica Marchante. Mucha atención porque me parece increíble y precisamente por este tipo de cosas, este tipo de comportamientos, este tipo de opiniones, por llamarlo de alguna manera, de la señora esta que repito, y con la cantidad de años que tienes y que no haya aprendido a respetar a un pobre muchacho de 23 años, que este es el resultado, me parece absurdo. Vamos a verlo porque, repito, creo que esto es lo que ha alimentado muchísimo, muchísimo esta situación a la que se enfrenta el futbolista del Real Madrid a día de hoy. Yo voy a cerrar Oye, mi os tengo que participación dejar. hoy. Adiós, Carpio. Yo también. Diciendo que no he Grande, visto grande. Adiós, Carlos. No he visto una Ha estado bien. victimización, no he visto Será una cabrón. victimización Estoy de mayor sobre acuerdo. un futbolista en la Liga Española, creo que en Perdona, todo Mónica, ¿puedes todo repetir mi que no te he recorrido escuchado? profesional. 100% Digo de acuerdo con que Mónica. no he visto una victimización mayor sobre un futbolista de la Liga Española. Vale. No recuerdo nada parecido a lo que estamos viendo con Vinicius. Es lo que yo Tampoco veo. el Yo nivel tampoco de. recuerdo el- nada el- parecido, el- pero en el otro lo- sentido. lo Me que voy está porque generando- no estoy preparado para Sí, sí, al entrar final en la vamos guerra a tener Vinicius debate. a la una. Vamos a- Yo igual. Podéis preguntarle de la fuente, de mi parte. Por el otro lado, Adiós. luego. Cuidaros. Adiós, no hemos visto la gra- Sanabria. no hemos visto De verdad que me pareció loco y absurdo. Fíjense lo que estoy diciendo. Esto me imagino que ocurre anoche, justo antes de la rueda de prensa, pero honestamente no tengo ni idea de qué añadirles, me parece absurdo. Yo este tipo de cosas es que me molesta, me afecta bastante porque siento que el Real Madrid no ha hecho lo suficiente en muchos aspectos, sobre todo en el tema de los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que esta señora sinvergüenza esté con este tipo de comentarios absolutamente ridículos? Me imagino y entiendo que no tiene hijos porque te aseguro que debe ser el tipo de personas que a su hijo no le pueden ni tocar un pelo en el colegio X o Y porque sale como una absoluta fiera, hasta agresiva y todo. Me parece realmente increíble. Y repito, esto no se le desea a nadie, que no se me malinterprete lo que acabo de decir de Mónica Marchante. Jamás le desearía esto que le pase a uno de sus hijos. Es terrible, asqueroso. Pero bueno, ojalá que sus hijos en el futuro vean esto y digan cómo puedo tener de madre a una señora que acosa a un muchacho por sencillamente ser de piel oscura. Es lo que espero que ocurra y que siga generando rechazo todo este tipo de comportamientos porque de verdad no le encuentro ningún tipo de sentido. En algún punto tendrás que responder ante tus actos, ya sea con cualquier tipo de justicia. Ustedes ya decidirán qué tipo de justicia debería recibir esta señora, porque de verdad es asqueroso también lo de Dani Senabre. Y otra cosa que no entiendo, y creo que es la primera rajada que voy a tener de Mario Cortegana, pero yo no entiendo cómo Mario Cortegana es capaz de sentarse en esa misma mesa con ese tipo poco de asquerosos, esos señores que tienen el aspecto, todos tienen aspecto de que ni siquiera se bañan y
cómo se sientan en una mesa con estos tipos y no les dice vayan a comer mierda toditos, porque honestamente no lo entiendo, pero bueno, cada quien hace lo que puede con su trabajo, pero yo, y si en algún punto me llega a suceder, espero que me lo recuerden, no me veo en esta situación, en una mesa donde están hablando esta cantidad de mierdas, aunque él intenta decir que es todo lo contrario lo que realmente sucede, creo que creo que estuvo flojito porque yo le habría hecho de todo y seguramente sea el motivo por el que nunca voy a estar en esa posición y me da exactamente igual la verdad. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video, chao.